El 15 de marzo de 1871, Violet Müller, de 12 años, pronunció 3 palabras en inglés roto que sellarían su destino. Herr Kellermann quemó niños. La comunidad de inmigrantes alemanes del tercer barrio de Milwaukee quedó en silencio. Johann Kellermann había sido su panadero más respetado, un pilar de la iglesia de San Miguel, un hombre que donaba pan a los huérfanos todos los domingos. También había estado muerto durante 2 semanas, encontrado congelado en el río Milwaukee, en circunstancias que la policía calificó como un desafortunado accidente. Lo que nadie podía explicar era cómo una niña alemana apenas alfabetizada sabía de un incendio que había consumido un edificio de viviendas en Hamburgo 7 años antes, matando a 6 niños. Un incendio que Johann Kellermann había confesado haber iniciado en alemán detrás de las puertas cerradas de un confesionario donde se suponía que solo Dios, un sacerdote y un pequeño intérprete debían escuchar. Antes de continuar con la historia de Violet Müller y los secretos mortales que la convirtieron en la niña más peligrosa de Milwaukee, los libros de confesiones de la iglesia de San Miguel fueron quemados 3 días después de la muerte de Violet. La causa oficial fue registrada como incendio accidental, pero las manos del padre O'Brien tenían quemaduras de pólvora que él afirmó provenían de limpiar su rifle de caza. Algunos secretos, al parecer, valían la pena destruirlo todo para protegerlos. El tercer barrio de Milwaukee, en 1871, latía con los ritmos de la vida de los inmigrantes alemanes. Panaderías bordeaban las calles adoquinadas junto a cervecerías, llenando el aire con el olor mezclado de pan fresco y lúpulo fermentándose. El vecindario albergaba a casi 3.000 inmigrantes alemanes, la mayoría de los cuales habían huido de dificultades económicas o persecución política en su patria. Trajeron consigo su idioma, sus tradiciones y sus pecados. La Iglesia Católica de San Miguel se erguía en el corazón de esta comunidad como una fortaleza de piedra caliza, sus torres gemelas alcanzando el cielo desde la esquina de Cherry y Third Streets. Construida solo 8 años antes con donaciones reunidas por familias inmigrantes, la iglesia servía no solo como lugar de culto, sino como el centro social y moral de la vida alemana en Milwaukee. Aquí se bendecían matrimonios, se bautizaban niños y las almas se desnudaban en el confesionario. La iglesia enfrentaba un desafío persistente que plagaba a muchas parroquias de inmigrantes en toda América: la barrera del idioma entre los feligreses alemanes y el clero irlandés. La mayoría de los inmigrantes alemanes hablaban poco o nada de inglés, mientras que los sacerdotes irlandeses asignados a las parroquias de Milwaukee rara vez hablaban alemán. Esto creaba una profunda crisis espiritual. ¿Cómo podían las almas ser propiamente absueltas si la confesión no podía ser entendida? El padre Patrick O'Brien, el sacerdote principal de la iglesia, había llegado del condado de Cork 5 años antes, con una reputación de estricta adhesión al derecho canónico y una desafortunada tendencia a la bebida fuerte. El padre O'Brien hablaba un excelente inglés y un latín aceptable, pero su alemán apenas se extendía más allá de Guten Tag y Alfredazan. Su joven asistente, el padre Thomas Flanagan, era aún menos dotado lingüísticamente. La parroquia necesitaba desesperadamente servicios de traducción para el sacramento de la confesión. La solución vino de una fuente inesperada. La familia Müller, recién llegada de Renania, que se había instalado en un estrecho edificio de viviendas en la calle Huron. Heinrich Müller trabajaba como tonelero fabricando barriles para las cervecerías del barrio mientras su esposa Greta lavaba ropa para complementar sus escasos ingresos. Su hija Violet, de 12 años con trenzas de lino y ojos azul pálido, poseía un don inusual para los idiomas. A pesar de haber llegado a América solo 2 años antes, hablaba inglés con notable fluidez y podía traducir sin problemas entre alemán e inglés, con una precisión que impresionaba incluso a los hombres educados de la parroquia.
El padre O'Brien se acercó a Heinrich Müller en el otoño de 1870 con una proposición. ¿Permitirían que la joven Violet sirviera como traductora durante las confesiones en alemán? El trabajo pagaría 50 centavos por semana, una suma significativa para una familia inmigrante en apuros, y se realizaría bajo la estricta supervisión del clero. Heinrich, un católico devoto que veía el arreglo como financieramente beneficioso y espiritualmente importante, aceptó de buen grado. Violet comenzó sus funciones en noviembre de 1870. Cada martes y viernes por la tarde llegaba a San Miguel justo antes de las vísperas, tomaba su posición en una pequeña silla de madera al lado del confesionario y traducía las susurradas admisiones de culpa y tristeza que brotaban en su lengua natal. El padre O'Brien insistía en la discreción absoluta. Violet debía traducir fielmente y olvidar de inmediato lo que había oído. Los secretos del confesionario, enfatizaba repetidamente, pertenecían solo a Dios. El confesionario de San Miguel era una pieza ornamentada de artesanía tallada en nogal oscuro y adornada con imágenes religiosas. Consistía en 3 compartimentos, una cámara central donde se sentaban los sacerdotes y 2 pequeñas cámaras para arrodillarse a cada lado donde los penitentes confesaban sus pecados a través de pantallas de madera. La disposición permitía privacidad mientras mantenía la acústica necesaria para que el sacerdote oyera con claridad. Cuando Violet servía como traductora, se sentaba en un pequeño nicho directamente detrás de la cámara del sacerdote, invisible para el feligrés que confesaba, pero capaz de oír cada palabra pronunciada. El arreglo funcionó sin problemas durante los primeros meses. Violet traducía fielmente el catálogo típico de pecados de los inmigrantes. Pequeños robos nacidos de la desesperación, mentiras contadas a los empleadores, momentos de ira contra los hijos, pensamientos lujuriosos sobre las esposas de los vecinos. El padre O'Brien prescribía la penitencia apropiada, y Violet traducía las oraciones en latín al alemán. El sistema parecía servir perfectamente a las necesidades de todos, pero Violet Müller poseía una memoria como una trampa de acero, un don que resultaría ser tanto una bendición como una maldición. Mientras traducía fielmente cada confesión y en apariencia olvidaba lo que había escuchado, su mente retenía cada detalle con claridad cristalina. Nombres, fechas, lugares y crímenes se acumulaban en su joven memoria como sedimentos en el lecho de un río. Nunca hablaba de lo que oía en el confesionario, ni a sus padres, ni a sus amigos, ni siquiera a sí misma. Simplemente recordaba. La primera grieta en el silencio cuidadosamente mantenido de Violet apareció en una amarga tarde de febrero de 1871. Acababa de terminar de traducir una sesión de confesión particularmente larga y caminaba a casa a la luz de las farolas por Cherry Street cuando encontró a la señora Brunilda Zimmermann, la esposa del panadero del vecindario. La señora Zimmermann era conocida por su amabilidad con los niños y a menudo le daba a Violet pequeñas galletas cuando pasaba por la panadería. «Guten Abend, kleiner Violet», llamó calurosamente la señora Zimmermann. «¿Cómo están tus padres? No he visto a tu madre en el mercado esta semana». «Sie ist krank», respondió Violet explicando que su madre había estado enferma con una tos persistente. La conversación continuó en alemán como era típico entre los residentes del vecindario. La señora Zimmermann expresó simpatía y se ofreció a enviar sopa para Greta Müller. «Oh, Mrs. Zimmermann», dijo Violet cambiando al inglés como solía hacer cuando estaba emocionada. «No todos en el vecindario son tan buenos con los niños. Algunas personas lastiman a los niños y luego actúan como santos». La señora Zimmermann frunció el ceño. «Was mine too kind?» «¿Qué quieres decir, niña?» Los ojos azul pálido de Violet adquirieron una cualidad distante, como si estuviera mirando a través de la señora Zimmermann, y no a ella.
Algunos hombres dan pan a los huérfanos el domingo, pero queman casas con niños dentro cuando viven en Alemania. Dios lo sabe todo, incluso cuando la gente cree que sus secretos están a salvo. Las palabras quedaron suspendidas en el frío aire de febrero como aliento visible. La señora Zimmermann sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. Solo conocía a un hombre en su vecindario que daba pan a los huérfanos todos los domingos. Johann Kellermann, socio comercial de su esposo y su amigo más cercano. Violet, dijo con cuidado la señora Zimmermann, ¿de qué estás hablando? Herr Kellermann es un buen hombre. Nunca haría daño a los niños. Violet parpadeó como si despertara de un trance. La mirada distante en sus ojos se aclaró, reemplazada por confusión. Yo no sé por qué dije eso. Debería irme a casa. Mamá me está esperando. Se apresuró a irse, dejando a la señora Zimmermann sola bajo la farola, su mente acelerada. El detalle específico sobre quemar casas la preocupaba profundamente. ¿Cómo podría una niña de 12 años que había pasado la mayor parte de su vida en un pequeño pueblo de Renania saber algo sobre incendios en Alemania? ¿Y por qué conectaría ese conocimiento con Jan Kellermann? La señora Zimmermann decidió hablar con su esposo sobre el incidente. Wilhelm Zimmermann conocía a Jan Kellermann desde hacía 3 años, desde que el hombre había llegado a Milwaukee y había establecido su panadería a 2 manzanas de la suya. Kellermann era callado, trabajador y profundamente religioso. Asistía a misa todas las mañanas, confesaba sus pecados con regularidad y contribuía generosamente a los esfuerzos de recaudación de fondos de la Iglesia. La idea de que pudiera estar conectado con cualquier violencia contra niños parecía absurda. Pero la reacción de Wilhelm a la historia de su esposa fue inesperada. En lugar de descartar las palabras de Violet como tonterías infantiles, se volvió muy callado y muy pálido. ¿Was this loss? Preguntó Brunhilda. ¿Qué pasa? Wilhelm guardó silencio por un largo momento, mirando fijamente el fuego que calentaba su pequeña cocina. Finalmente habló. Hace 3 meses Jan recibió una carta de Hamburgo. Se puso muy alterado después de leerla y me pidió que lo ayudara a escribir una respuesta. Su escritura no es buena. ¿Sabes? La carta era de un hombre llamado Heinrich Brenner, que decía estar buscando información sobre un incendio que mató a niños en 1864. Brenner decía que creía que Jan podría tener información sobre cómo comenzó el incendio. Brunhilda sintió su corazón acelerarse. ¿Qué quería Johann que escribieras en respuesta? Quería decir que no sabía nada sobre ningún incendio, que nunca había vivido en Hamburgo y que Brenner estaba equivocado. Pero Brunhilda... Wilhelm se detuvo, su voz bajando a un susurro. Vi los papeles de inmigración de Johann cuando llegó por primera vez. Decían claramente Hamburgo como su residencia anterior. Las implicaciones de la revelación de Wilhelm se posaron sobre ellos como una nube oscura. Si Johann Kellermann había mentido sobre su conexión con Hamburgo, y si Violet Müller de alguna manera sabía de un incendio que involucraba niños en esa ciudad, entonces tal vez las extrañas palabras de la niña contenían más verdad de la que cualquiera quería creer. 2 semanas después, el cuerpo de Jan Kellermann fue sacado del río Milwaukee. La investigación oficial concluyó que había resbalado en la orilla helada del río mientras caminaba a casa desde la taberna, golpeado su cabeza en una roca y se había ahogado en las aguas poco profundas. La policía señaló que Kellermann había estado bebiendo mucho, haciendo que el accidente fuera completamente plausible. Un trágico final para el sueño americano de un inmigrante, pero nada más. El funeral fue muy concurrido. El padre O'Brien pronunció un emotivo elogio alabando la devoción de Kellermann a la Iglesia y su generosidad hacia los niños huérfanos. Toda la comunidad alemana lamentó la pérdida de un hombre al que consideraban ejemplar. Pero mientras los dolientes pasaban frente al ataúd, Violet Müller, de 12 años, permanecía al fondo de la iglesia,
sus ojos azul pálido fijos en el rostro del difunto. Después del servicio, cuando la congregación se reunía fuera de San Miguel, Violet se acercó a la señora Zimmerman. Sin preámbulo ni explicación, dijo en voz baja: se confesó 3 veces sobre el incendio, siempre los viernes por la noche. Dijo que lo sentía por los niños, pero que ellos iban a contar sobre el dinero robado. El padre O'Brien le dio 20 avemarías cada vez. La señora Simon sintió que la sangre se le iba del rostro. Violet, ¿cómo lo sabes? Pero la niña ya se había alejado, reuniéndose con sus padres mientras se dirigían a casa para cenar. Dejó a la señora Zimmerman de pie en los escalones de la iglesia, temblando, no por el frío, sino por la terrible certeza de que Violet Muir sabía cosas que deberían haber muerto con Jan Kellerman. La muerte de Johan Kellerman proyectó una larga sombra sobre la comunidad alemana del tercer barrio de Milwaukee. En las semanas posteriores a su funeral, las conversaciones en voz baja en las tabernas y tiendas comenzaron a centrarse no en lamentar el fallecimiento del hombre, sino en cuestionar las extrañas circunstancias que rodeaban el conocimiento imposible de Violet Mueller. La señora Zimmerman se encontró incapaz de dormir, atormentada por las precisas palabras de la niña sobre las frecuencias de confesión y las penitencias asignadas. Había conocido a Jan Kellerman durante 3 años y nunca lo había visto entrar en el confesionario en ningún otro día excepto los viernes por la noche. Su rutina era tan regular como un reloj. Llegar a San Miguel a las 7:00, arrodillarse en la cámara izquierda del confesionario y salir 20 minutos más tarde para arrodillarse en la barandilla del altar para una oración prolongada. El hecho de que una niña de 12 años pudiera especificar no solo su horario de confesión, sino también la penitencia exacta que recibía sugería acceso a información que debería haber sido imposible de obtener. Preocupada por sus crecientes sospechas, la señora Zimmerman decidió llevar a cabo su propia investigación silenciosa. Comenzó a frecuentar más la iglesia, observando los patrones de confesión y anotando qué feligreses asistían en qué días. Lo que descubrió profundizó sus preocupaciones sobre el papel de Violet Mueller en la parroquia. La posición de la niña durante las sesiones de confesión era más central de lo que cualquiera había imaginado. Desde su pequeño nicho detrás de la cámara del sacerdote, Violet podía oír no solo las palabras traducidas, sino cada aspecto del proceso de confesión. Presenciaba la asignación de penitencia, escuchaba el consejo y la absolución del padre O'Brien y observaba los patrones de comportamiento de cada feligrés alemán que buscaba el perdón por sus pecados. En esencia, se había convertido en un depósito de los secretos más oscuros de toda la comunidad inmigrante. La investigación de la señora Zimmerman reveló otro patrón inquietante. Durante los últimos 4 meses, otros 3 hombres que confesaban regularmente los viernes por la noche habían muerto en circunstancias que, aunque no lo suficientemente sospechosas como para justificar una investigación policial, parecían notablemente coincidentes. Klaus Brenner, un trabajador de la cervecería, había sido aplastado por un barril que cayó en enero. Otto Steinberg, un carpintero, había caído del techo de una iglesia que estaba reparando en diciembre. Heinrich Bulmer, un tabernero, había sufrido un infarto fatal durante un juego de cartas en noviembre. Los 3 hombres habían sido relativamente jóvenes, entre 35 y 45 años, sin problemas de salud conocidos. Los 3 habían sido confesores habituales de los viernes por la noche, y los 3 habían muerto pocas semanas después de que Jan Kellerman recibiera la carta de Hamburgo sobre el incendio. Cuanto más pensaba la señora Zimmerman en estas muertes, más convencida estaba de que estaban conectadas. Si Violet Mueller poseía conocimiento de crímenes graves cometidos por estos hombres, y si ese conocimiento se había hecho público de alguna manera, entonces tal vez alguien se estaba asegurando de que los crímenes nunca fueran investigados.
Sus sospechas se confirmaron cuando se encontró con Violet una tarde de marzo frente a la antigua taberna de Bulmer. El edificio había estado tapiado desde la muerte de Heinrich, su viuda habiendo vendido la propiedad para pagar deudas. Violet se quedó mirando las ventanas oscurecidas con esa misma expresión distante que la señora Zimmermann había visto antes. Él mantenía niños encerrados en el sótano, dijo Violet en voz baja, aparentemente a nadie en particular. Durante 3 años mantuvo niños encerrados en el sótano y los vendía a hombres que los lastimaban. Se confesaba todos los viernes porque no podía detenerse. Pero no podía detenerse porque el dinero era demasiado bueno. El padre O'Brien le dijo que rezara por fuerza, pero Heinrich dijo que el llanto de los niños le daba pesadillas. La señora Zimmermann sintió náuseas. Las implicaciones de las palabras de Violet eran horribles, no solo por los crímenes que describían, sino porque sugerían un patrón de conocimiento que se extendía mucho más allá de una sola confesión sobre un incendio en Alemania. Violet, dijo suavemente, ¿cómo sabes estas cosas? La niña se volvió hacia ella con esos inquietantes ojos azul pálido. Yo recuerdo todo, señora Zimmermann. Cada palabra, cada nombre, cada pecado. Recuerdo a Klaus Brenner hablando de los trabajadores que empujó dentro de la tina de cerveza hirviendo porque descubrieron que estaba robando. Recuerdo a Otto Steinberg confesando haber asesinado a su hermano en Alemania para robarle la herencia. Los recuerdo a todos. Pero Violet, dijo la señora Zimmermann, su voz apenas por encima de un susurro. Esas son confesiones. Se supone que son secretas. Son secretas, respondió Violet con naturalidad. Nunca le digo a nadie lo que la gente confiesa. Pero a veces las palabras simplemente salen cuando veo lugares o personas que me lo recuerdan. No puedo evitarlo. La niña se alejó dejando a la señora Zimmermann con la terrible realización de que Violet Müller no estaba traicionando intencionalmente la santidad de la confesión. En cambio, sufría de una condición psicológica que le impedía separar su vasto conocimiento acumulado de confesiones criminales de su conversación normal. Los secretos literalmente se derramaban de ella, y cada revelación la ponía en peligro mortal por parte de personas que habían matado para proteger esos secretos. La señora Zimmermann sabía que tenía que advertir a alguien sobre la situación, pero se enfrentaba a un dilema imposible. Si le decía al padre O'Brien que su traductora revelaba inadvertidamente secretos de confesión, Violet perdería su puesto y su familia sufriría económicamente. Si le decía a la policía sobre los crímenes que Violet había descrito, estaría basando acusaciones en información confesional obtenida ilegalmente. Y si se lo decía a otros miembros de la comunidad alemana, podría estar firmando la sentencia de muerte de Violet. A medida que marzo se transformaba en abril, la señora Zimmermann notó que las revelaciones espontáneas de Violet se volvían más frecuentes y más específicas. La niña parecía estar perdiendo el control interno que previamente había mantenido su conocimiento confesional contenido. Al mismo tiempo, la señora Zimmermann observó que varios feligreses de largo tiempo habían dejado de asistir a la confesión de los viernes por la noche. Hombres que habían sido confesores habituales durante años, de repente comenzaron a evitar la iglesia por completo o a cambiar a las sesiones del sábado por la mañana, cuando Violet no estaba presente. La comunidad alemana comenzaba a darse cuenta de que sus secretos ya no estaban a salvo, y alguien iba a tener que decidir qué hacer con la niña que sabía demasiado. El padre Patrick O'Brien notó por primera vez la disminución de las confesiones del viernes por la noche durante la segunda semana de abril. Durante meses, las sesiones de confesión en alemán habían estado constantemente bien concurridas, con entre 15 y 20 feligreses buscando absolución cada semana. De repente, ese número se redujo a menos de media docena, y los que asistían parecían nerviosos y apresurados en sus confesiones. Inicialmente, el padre O'Brien atribuyó el cambio a las recientes muertes en la comunidad. El duelo,
razonó, podía afectar las prácticas espirituales de las personas de maneras impredecibles. Algunos podían buscar confesión más frecuente como una forma de procesar su pérdida, mientras que otros podían retirarse de la observancia religiosa por completo. Pero a medida que el patrón persistía, comenzó a sospechar una explicación más inquietante. Las sospechas del sacerdote se confirmaron cuando Wilhelm Zimmermann solicitó una reunión privada en el sacri de la iglesia. Wilhelm era uno de los miembros más confiables de la parroquia, un hombre cuyas contribuciones a la recaudación de fondos de la iglesia y cuya asistencia regular a los servicios lo convertían en un pilar de la comunidad alemana. Cuando apareció en San Miguel un martes por la tarde, visiblemente nervioso y pidiendo hablar confidencialmente, el padre O'Brien supo que algo significativo estaba mal. «Padre», comenzó Wilhelm en su inglés fuertemente acentuado, «debo hablar con usted sobre las traducciones de confesión. ¿Qué pasa con ellas, Wilhelm? ¿Ha cometido la joven Violet errores?» Wilhelm sacudió la cabeza. «No, padre. Sus traducciones son perfectas. Ese es el problema». Durante la siguiente hora, Wilhelm explicó cuidadosamente lo que había aprendido de su esposa sobre las inquietantes revelaciones de Violet. Él describió el conocimiento específico de la niña sobre la frecuencia de confesión de Johann Kellermann, su conocimiento detallado de las penitencias asignadas y su aparente incapacidad para mantener los secretos de confesión contenidos en su memoria. Lo más inquietante de todo, compartió las afirmaciones de Violet sobre los crímenes de Heinrich Bulmer contra los niños. El padre O'Brien escuchó el relato de Wilhelm con creciente alarma. Como sacerdote, comprendía la naturaleza absoluta del secreto de confesión. La santidad del sacramento de la penitencia dependía enteramente de la confianza del penitente en que sus pecados nunca serían revelados. Si se difundía que las confesiones se estaban divulgando inadvertidamente, destruiría no solo el fundamento espiritual de su parroquia, sino potencialmente toda su carrera en la Iglesia. «Wilhelm», dijo con cuidado el padre O'Brien, «¿está seguro de lo que su esposa escuchó? ¿Podría la niña estar imaginando estas cosas o tal vez repitiendo chismes que escuchó en otro lugar?» La expresión de Wilhelm era sombría. «Padre, mi esposa me pidió que investigara la propiedad de Heinrich Bulmer después de que Violet hablara sobre niños en el sótano. Fui a su viuda y le dije que estaba interesado en comprar el edificio. Ella me permitió examinar el sótano a fondo. El padre O'Brien sintió que su estómago se apretaba. «Y hay ataduras atornilladas a las paredes. Padre, grilletes de hierro sujetos a vigas de soporte, del tamaño para niños. Hay manchas en el suelo que parecen sangre, y hay arañazos en las paredes que parecen hechos por uñas». Wilhelm hizo una pausa, su voz temblando. «Nadie podría imaginar detalles tan específicos. Padre, Violet sabe de estas cosas porque oyó a Heinrich confesarlo». Las implicaciones del descubrimiento de Wilhelm golpearon al padre O'Brien como un golpe físico. Si Violet Müller poseía conocimiento preciso de los crímenes de Heinrich Bulmer, entonces probablemente poseía conocimiento preciso de otros crímenes confesados también. Las muertes de Kellermann, Brenner, Steinberg y Bulmer de repente adquirieron un aspecto más siniestro. Quizás estos hombres no habían muerto por accidentes o causas naturales. Quizás alguien estaba eliminando sistemáticamente a las personas cuyos crímenes confesados habían sido comprometidos por las revelaciones de Violet. «Padre», continuó Wilhelm, «hay algo más. Mi esposa cree que el conocimiento de Violet puede haberse difundido ya más allá de su familia. Otras personas en la comunidad están empezando a hacer preguntas sobre los hombres que han muerto. Algunos están empezando a preguntarse si sus muertes fueron realmente accidentes». El padre O'Brien se dio cuenta de que se enfrentaba a una crisis que podría destruir su parroquia y potencialmente costar vidas, incluida la propia vida de Violet. Si la niña continuaba revelando inadvertidamente secretos de confesión,
se convertiría en un objetivo para cualquiera cuyos crímenes hubiera escuchado. Al mismo tiempo, si se difundía que las confesiones en San Miguel no eran seguras, socavaría el fundamento espiritual de toda la comunidad alemana. ¿Qué cree que debería hacerse, Wilhelm? Wilhelm guardó silencio por un largo momento. Padre, creo que Violet Müller debería dejar de traducir confesiones inmediatamente por su propia seguridad y por la seguridad de los demás. Pero Wilhelm, necesitamos sus servicios. Sin traducción, nuestros feligreses alemanes no pueden confesar adecuadamente sus pecados. Padre, dijo Wilhelm en voz baja, creo que los pecados de nuestros feligreses alemanes pueden ser más peligrosos de lo que sus almas pueden soportar. Esa noche, el padre O'Brien tomó una decisión que lo perseguiría por el resto de su vida. En lugar de despedir a Violet de sus funciones de traducción, decidió poner a prueba el alcance de su conocimiento. Razonó que si podía entender exactamente lo que ella sabía y cómo lo revelaba, podría encontrar una solución que protegiera tanto a la niña como a la parroquia. Después de la sesión de confesión del viernes, el padre O'Brien le pidió a Violet que se quedara en la iglesia para una conversación privada. La condujo a una pequeña cámara detrás del altar donde se almacenaban suministros religiosos, asegurando completa privacidad para su discusión. Violet, comenzó suavemente, he oído que a veces mencionas cosas que has aprendido durante las sesiones de confesión. ¿Entiendes por qué esto me preocupa? La niña lo miró con esos desconcertantes ojos azul pálido. No quiero contar secretos, padre. Simplemente salen a veces cuando veo cosas que me lo recuerdan. ¿Puedes decirme qué tipo de cosas te lo recuerdan? Violet consideró la pregunta seriamente. Cuando veo lugares donde ocurrieron cosas malas o cuando veo personas que me recuerdan a las personas que confesaron, las palabras simplemente salen. Como cuando vi la panadería de Herr Kellermann después de que murió, no podía dejar de pensar en los niños en Hamburgo. El padre O'Brien sintió que la boca se le secaba. Violet, ¿qué exactamente te dijo Herr Kellermann sobre Hamburgo? Dijo que prendió fuego a un edificio de viviendas porque los niños que vivían allí lo habían visto robando dinero de la caja de recolección de la iglesia. Dijo que puso trapos empapados en aceite bajo las escaleras y los encendió de noche cuando todos dormían. Dijo que murieron 6 niños, pero que él se salió con el dinero y vino a América. Se sentía apenado por los niños, pero decía que la pobreza hacía que la gente hiciera cosas terribles. El sacerdote se sintió físicamente enfermo. Los detalles específicos del relato de Violet, los trapos de aceite, el lugar bajo las escaleras, el motivo del robo a la iglesia, tenían el tono de verdad que sólo podía provenir de una confesión directa. Si Jan Kellermann había cometido realmente un asesinato masivo en Alemania, entonces su muerte en el río Milwaukee comenzaba a parecer menos un accidente y más una justicia. Violet, dijo cuidadosamente el padre O'Brien, ¿a quién más le has contado la confesión de Herr Kellermann? Solo a la señora Zimmermann. Pero creo que otros lo saben de todos modos porque he oído a hombres hablar de él en las tabernas. Dicen que obtuvo lo que se merecía. El padre O'Brien se dio cuenta de que el conocimiento de Violet se estaba extendiendo por la comunidad alemana como ondas en un estanque. Incluso si ella no revelaba intencionalmente secretos de confesión, sus comentarios involuntarios estaban creando especulación e investigación que estaban exponiendo crímenes enterrados durante mucho tiempo. La situación se estaba saliendo de control y pronto sería imposible contenerla. Violet, quiero que me prometas algo. Puedes intentar con todas tus fuerzas no mencionar nada de lo que oyes durante las confesiones. ¿Puedes intentar mantener esos pensamientos dentro de tu mente? La niña lo miró con una expresión de genuina angustia. Lo intento, padre. Lo intento con todas mis fuerzas. Pero a veces los pensamientos son tan fuertes que tienen que salir. Es como cuando tienes agua detrás de una presa y la presa tiene grietas y el agua empieza a filtrarse aunque no quieras.
El padre O'Brien entendió entonces que Violet Miller no estaba traicionando deliberadamente los secretos de confesión. Era una niña cuya memoria excepcional se había vuelto abrumadora, cuya mente ya no podía contener el peso acumulado de los pecados de otras personas. Era una víctima de las circunstancias, pero también una amenaza existencial para todos aquellos cuyos crímenes había escuchado. Mientras acompañaba a Violet a casa esa noche, el padre O'Brien tomó otra decisión que tendría consecuencias de gran alcance. En lugar de proteger a la niña retirándola de sus funciones de traducción, decidió proteger a la parroquia documentando todo lo que ella sabía, si el conocimiento de Violet iba a salir a la luz de todos modos. Razonó que sería mejor tener un registro completo de la información para su posible uso en la gestión de la crisis. Durante las semanas siguientes, el padre O'Brien comenzó a llevar a cabo lo que llamó sesiones de memoria con Violet. Bajo el pretexto de ayudarla a procesar y olvidar la información traumática, extrajo sistemáticamente cada detalle que podía recordar sobre las confesiones que había traducido. Lo que descubrió fue mucho peor de lo que había imaginado. La memoria de Violet contenía evidencia de docenas de crímenes graves, asesinatos, incendios provocados, robos, agresiones, abusos infantiles y fraudes. La comunidad inmigrante alemana del tercer barrio de Milwaukee albergaba a hombres que habían huido de la justicia en Europa y que continuaban cometiendo crímenes en América. El confesionario de San Miguel se había convertido en un depósito de los pecados de toda una comunidad de fugitivos. El padre O'Brien llenó 3 cuadernos de cuero con las revelaciones de Violet, creando lo que equivalía a una acusación criminal completa de su propia parroquia. Mientras escribía cada terrible detalle, comenzó a comprender por qué hombres como Kellerman, Brenner, Steinberg y Woolmer habían muerto. Alguien más sabía del conocimiento de Violet y lo estaba usando para impartir una forma brutal de justicia vigilante. La pregunta que atormentaba al padre O'Brien era simple. ¿Quién más sabía lo que Violet sabía? ¿Y qué harían para proteger sus propios secretos? La respuesta a la pregunta del padre O'Brien llegó en la forma de Hans Richter, un hombre cuya presencia en la comunidad alemana de Milwaukee siempre había sido a la vez prominente y misteriosa. RTOR poseía 3 negocios en el tercer barrio, una cervecería, una pensión y una operación de empacado de carne, y su influencia se extendía mucho más allá de sus propiedades económicas. Los hombres buscaban su consejo sobre asuntos comerciales. Las familias le pedían dinero prestado en tiempos difíciles, e incluso el consejo parroquial lo consultaba sobre decisiones importantes que afectaban a la comunidad alemana. Lo que hacía particularmente influyente a Richter era su reputación como un hombre que podía resolver problemas que otros no podían. Cuando el hijo adolescente de Wilhelm Hoffmann fue sorprendido robando en una panadería rival, Hans Richter negoció un acuerdo que evitó tanto la intervención policial como el escándalo comunitario. Cuando la familia Schneider enfrentó el desalojo de su vivienda, Richter les proporcionó un préstamo que les permitió quedarse. Cuando surgían disputas entre inmigrantes alemanes y sus vecinos irlandeses, Richter actuaba como un mediador no oficial, cuyas decisiones eran respetadas por ambas comunidades. Pero las habilidades de Hans Richter para resolver problemas también se extendían a territorios más oscuros. Los hombres susurraban que Richter podía hacer desaparecer a personas incómodas, que tenía conexiones con elementos criminales en Chicago y San Luis, y que su propio pasado en Alemania era mejor no examinarlo. Estos susurros nunca se hablaban lo suficientemente alto como para llegar a oídos de las fuerzas del orden, pero eran lo bastante persistentes para dejar claro que Hans Richter no era un hombre con quien meterse. Richter había estado notablemente ausente de San Miguel durante las semanas posteriores a la muerte de Jan Kellerman. Su asistencia habitual a la misa dominical
había cesado y no se le había visto en ninguna de las reuniones comunitarias que típicamente atraían su participación. Cuando finalmente reapareció a finales de abril, su comportamiento había cambiado drásticamente. El hombre confiado y gregario, que había sido un pilar de la vida social alemana, se había vuelto desconfiado, vigilante y propenso a conversaciones privadas en rincones sombríos de las tabernas. El padre O'Brien se dio cuenta por primera vez de que R. Thor sabía de las revelaciones de Violet cuando el hombre solicitó una reunión privada en la iglesia. A diferencia de la nerviosa y reacia revelación de Wilhelm Zimmermann, el enfoque de RTOR fue directo y amenazante. «Padre», dijo Ertor sin preámbulo, «tenemos un problema con su pequeña traductora. No estoy seguro de lo que quiere decir Hans». Rita sonrió, pero no había calidez en su expresión. «Creo que usted entiende exactamente lo que quiero decir. La niña sabe cosas que no debería saber y está compartiendo ese conocimiento con personas que no deberían tenerlo». El padre O'Brien intentó mantener la compostura. «Violet es solo una niña, Hans. A veces los niños dicen cosas que no tienen sentido. Los niños que dicen que Heinrich Bulmer mantenía niños secuestrados en su sótano no están hablando tonterías, padre. Están diciendo verdades que pueden destruir vidas y enviar hombres a prisión». R. Torres se inclinó hacia adelante en su silla. «He estado en la propiedad de Bulmer. He visto lo que Wilhelm Zimmermann vio. Las palabras de la niña me llevaron allí igual que lo llevaron a él». El sacerdote sintió un escalofrío de reconocimiento. Si Hans Richter había investigado los crímenes de Heinrich Fulmer, entonces probablemente sabía de otros crímenes también. La ausencia del hombre en la iglesia de repente tenía sentido. Había estado realizando su propia investigación sobre las revelaciones de Violet. «Hans, ¿qué exactamente está sugiriendo?» «Estoy sugiriendo que su traductora se ha convertido en una amenaza para la seguridad y la prosperidad de toda nuestra comunidad. Ella sabe de crímenes que podrían resultar en deportaciones, ejecuciones y la destrucción de familias. Este conocimiento no puede permitirse que se difunda más». El padre O'Brien se dio cuenta de que estaba hablando no solo con un feligrés preocupado, sino con alguien que había cometido crímenes lo suficientemente graves como para justificar un asesinato para ocultarlos. ¿Está diciendo que usted estuvo involucrado en lo que le pasó a Kellerman y a los otros? La expresión de RTOR no cambió. «Estoy diciendo que los hombres que cometen crímenes en su pasado a veces descubren que su pasado los alcanza. Lo que no estoy diciendo es que este proceso deba permitirse continuar indefinidamente». «¿Qué quiere que haga?» «Quiero que termine inmediatamente con los servicios de traducción de la niña. Quiero que se asegure de que ella entienda la importancia de mantener confidencial el negocio de la iglesia. Y quiero que se asegure de que no exista ningún registro de las cosas que ella ha revelado». El padre O'Brien pensó en los 3 diarios escondidos en sus cámaras privadas llenos de relatos detallados de cada crimen que Violet había descrito. «¿Y si me niego?» R. Thor se puso de pie, ajustándose el abrigo con cuidado deliberado. «Padre, tengo gran respeto por la Iglesia y gran afecto por esta comunidad. Odiaría ver que cualquiera de los dos fuera dañado por un escándalo o tragedia innecesaria». La amenaza era clara sin ser explícita. Hans Richter le estaba dando al padre O'Brien la oportunidad de resolver voluntariamente el problema Violet Miller. Si el sacerdote se negaba, Ertor resolvería el problema él mismo. Después de que Ertor se fue, el padre O'Brien pasó horas en oración buscando orientación para una situación imposible. Si despedía a Violet de sus funciones de traducción, la protegería del peligro inmediato, pero también privaría a sus feligreses alemanes de servicios espirituales esenciales. Si continuaba usando sus servicios, la pondría en peligro mortal por parte de hombres que ya habían demostrado estar dispuestos a matar para proteger sus secretos. Si informaba sus sospechas sobre RTOR a la policía, violaría el secreto de confesión y podría desencadenar una investigación más amplia que destruiría toda la comunidad alemana. Esa noche,
El padre O'Brien tomó una decisión que esperaba salvar la vida de Violet mientras preservaba la parroquia. Él reasignaría discretamente sus funciones de traducción a otro miembro de la comunidad, mientras se aseguraba de que su familia recibiera una compensación financiera equivalente a través de otros trabajos de la Iglesia. El plan parecía razonable hasta que intentó implementarlo. Cuando el padre O'Brien se acercó a Heinrich Miller para poner fin a los servicios de traducción de Violet, la reacción del hombre fue inmediata y negativa. Los 50 centavos por semana que ganaba Violet representaban casi una cuarta parte del ingreso total de la familia. Más importante aún, Heinrich veía el trabajo de su hija como evidencia del favor divino. Dios había dado a Violet habilidades lingüísticas excepcionales, y sería pecaminoso desperdiciar ese don. «Padre», dijo firmemente Heinrich, «Violet quiere seguir ayudando a la Iglesia. Este trabajo es importante para ella y es importante para nuestra familia. Heinrich, me preocupa el estrés que el trabajo de traducción podría estar causando a una niña de su edad. Quizás podría contribuir a la parroquia de otras maneras». «¿De qué otras maneras, padre? Violet es buena en la traducción porque Dios la hizo buena en la traducción. Si usted no quiere su ayuda, tal vez otra parroquia recibiría con gusto sus servicios». La amenaza implícita era clara. Si el padre O'Brien despedía a Violet, la familia Müller podría dejar San Miguel por otra parroquia alemana en Milwaukee. Heinrich sin duda contaría a otras familias sobre el despido de su hija, creando especulación y chismes que podrían exponer los mismos secretos que el padre O'Brien intentaba proteger. El padre O'Brien se dio cuenta de que estaba atrapado. No podía despedir a Violet sin crear sospechas, pero no podía seguir usándola sin ponerla en peligro. Su única opción era esperar que las amenazas de Hans Richter fueran vacías y que la situación de alguna manera se resolviera sola. Esa esperanza se hizo añicos en la mañana del 3 de mayo cuando Violet Müller llegó a San Miguel para sus funciones regulares de traducción y encontró una nota clavada en el confesionario. La nota, escrita en alemán, era breve y directa. «Deja de hablar de los pecados de otros o te unirás a ellos en el infierno». Violet llevó la nota al padre O'Brien, quien reconoció de inmediato tanto la letra como las implicaciones. Hans Richter estaba intensificando su campaña de presión, y Violet Müller se estaba quedando sin tiempo. «Just when we thought we'd seen it all, the horror in Milwaukee's Third Ward intensifies. If this story is giving you chills, share this video with a friend who loves dark mysteries. Hit that like button to support our content, and don't forget to subscribe to never miss stories like this. Let's discover together what happens next». Las manos del padre O'Brien temblaban mientras sostenía la nota amenazante. La tosca escritura alemana coincidía con muestras que había visto en la correspondencia comercial de Hans Richter, y la franqueza del mensaje reflejaba la preferencia del hombre por resolver problemas mediante la intimidación. Pero lo que más preocupaba al sacerdote no era la amenaza en sí, sino el momento de su entrega. La nota había sido colocada en el confesionario en algún momento entre la medianoche y el amanecer, cuando San Miguel estaba cerrado y supuestamente seguro. Esto significaba que Hans Richter poseía llaves de la iglesia, o que tenía cómplices entre el personal parroquial, o que su influencia se extendía aún más profundamente en la comunidad de lo que el padre O'Brien había imaginado. La violación del espacio sagrado representaba una escalada que sugería que RTOR estaba dispuesto a llegar a extremos extraordinarios para silenciar a Violet Miller. El padre O'Brien tomó una decisión inmediata que resultaría ser tanto sabia como trágicamente insuficiente. Convocó a Heinrich Müller a la iglesia esa tarde y le mostró la nota amenazante, explicando que la seguridad de su hija requería una acción inmediata. «Heinrich», dijo el sacerdote con urgencia, «debe llevarse a Violet de Milwaukee hoy, esta misma tarde». Heinrich estudió la nota con creciente alarma. Como inmigrante alemán que había huido de la persecución política en su patria, comprendía la mortal seriedad de las amenazas escritas.
¿A dónde debemos ir, padre? Llévela a Chicago. Tengo contactos en la parroquia de San Alonso que pueden proporcionar refugio temporal mientras encuentra trabajo. No le diga a nadie a dónde va y no regrese hasta que yo le envíe palabra de que es seguro. Heinrich asintió con gravedad. Y Greta, está demasiado enferma para viajar. Deje a Greta con los Zimmermann. Wilhelm y Brunhilda la cuidarán hasta que esté lo suficientemente bien como para reunirse con usted. Lo importante es sacar a Violet de Milwaukee antes de que quien haya escrito esta nota decida tomar una acción más directa. Esa tarde, mientras las sombras se alargaban en el tercer barrio, Heinrich Miller empacó una pequeña bolsa con las pertenencias de su hija y se preparó para su partida. Violet parecía entender la gravedad de la situación sin que se le contaran todos los detalles. Su comportamiento habitualmente alegre había sido reemplazado por una vigilancia silenciosa que la hacía parecer mayor que sus 12 años. «Papá», dijo mientras se preparaban para salir de su vivienda en la calle Huron, «¿nos vamos por las cosas que dije sobre los hombres que murieron?» Heinrich se arrodilló para encontrarse con la mirada de su hija. «Violet, no hiciste nada malo. A veces los adultos hacen cosas malas, y cuando los niños saben de esas cosas malas, puede ser peligroso para los niños. Nos vamos para mantenerte a salvo. Volveremos algún día, Lich, cuando sea seguro». El padre O'Brien había arreglado que Wilhelm Zimmermann llevara a los Mueller a la estación de tren en su carro de cervecería, ocultándolos entre barriles y sacos de grano para evitar ser vistos. El plan era simple. Heinrich y Violet tomarían el tren de la tarde a Chicago, donde el padre McKenna en la parroquia de San Alonso proporcionaría refugio hasta que pudieran hacerse arreglos permanentes. El plan fracasó porque Hans Richter lo había anticipado. Cuando el carro de Wilhelm se acercaba al depósito del Milwaukee Road, 3 hombres emergieron de las sombras cerca del andén. R. Thor en persona estaba en el centro, flanqueado por 2 asociados a quienes Wilhelm reconoció como empleados de la operación de empaquetado de carne de R. Thor. Los 3 hombres llevaban bastones que podían servir fácilmente como armas. «Buenas noches, Wilhelm», dijo R. Thor con amabilidad. «Hermosa noche para viajar». Wilhelm detuvo su carro, su mente buscando alternativas. La estación de tren era demasiado pública para la violencia, pero también demasiado aislada para recibir ayuda si R. Thor decidía actuar. «Buenas noches, Hans», solo entregando algunos suministros al almacén del depósito. R. Thor se acercó al carro con confianza casual. «Creo que está entregando algo más valioso que suministros, Wilhelm. Creo que está entregando a la pequeña traductora que ha estado causando tantos problemas a nuestra comunidad». Desde debajo de los sacos de grano se pudo oír la voz amortiguada de Violet. «Él quemó los registros de la iglesia, papá. Quemó los registros de confesión para que nadie supiera sobre el dinero que robó de la caja de limosnas». Las palabras golpearon a Richter como un golpe físico. Su comportamiento casual desapareció, reemplazado por una furia fría. «Sáquenlos del carro ahora». Wilhelm se dio cuenta de que resistirse era inútil. Los asociados de R. Thor eran más jóvenes y fuertes, y habían elegido el lugar cuidadosamente para evitar testigos. Con profunda reticencia, ayudó a Heinrich y a Violet a bajar de su escondite entre los barriles. R. Thor estudió a Violet con la expresión calculadora de un carnicero evaluando ganado. «Así que tú eres la niña que lo recuerda todo. Dime, niña, ¿qué más recuerdas sobre mí?» Violet lo miró con esos inquietantes ojos azul pálido. «Confesaste al padre O'Brien haber matado a tu hermano en Hamburgo para robarle sus papeles. Dijiste que necesitabas su identidad para venir a América porque la policía te buscaba. Dijiste que lo empujaste al puerto y le dijiste a todos que estaba borracho y se cayó. Dijiste que lo sentías, pero que no podías ir a prisión». El rostro de R. Thor se puso blanco. La confesión que Violet describía había tenido lugar durante su primera semana en Milwaukee, más de 4 años antes.
Era información que no solo podía destruir su reputación y negocios, sino también resultar en su deportación y ejecución en Alemania. «Has escuchado suficientes confesiones, pequeña traductora», dijo Richter en voz baja. «Es hora de que hagas la tuya propia». Lo que sucedió después sería debatido por investigadores durante décadas. Wilhelm Tiemann testificó más tarde que RTOR agarró a Violet del brazo y comenzó a arrastrarla hacia el río que corría detrás de la estación de tren. Heinrich Müller gritó pidiendo ayuda e intentó intervenir solo para ser derribado por uno de los asociados de Richter. Violet gritó y sus gritos pudieron ser escuchados por los pasajeros que esperaban en el andén. Pero el destino de Violet Müller no fue sellado por la violencia de Hans Richter, sino por su propia memoria extraordinaria. Mientras RTOR la arrastraba hacia el agua, ella comenzó a recitar cada crimen que le había oído confesar. Habló de asesinatos en Hamburgo, robos en Milwaukee, sobornos pagados a oficiales de policía y amenazas hechas contra rivales. Recitó fechas, nombres, lugares y métodos con la precisión de una taquígrafa judicial. «Deja de hablar», gritó Richter, pero Violet no podía parar. El trauma del momento había activado el mismo mecanismo psicológico que le había hecho soltar secretos de confesión en conversaciones casuales. Bajo estrés extremo, su mente liberó la carga acumulada de conocimiento criminal en una avalancha de detalles específicos y condenatorios. Los pasajeros del tren y los trabajadores del depósito oyeron fragmentos de la recitación de Violet. La oyeron describir a Hans Richter como un asesino y un ladrón. La oyeron detallar crímenes que lo pintaban como uno de los hombres más peligrosos de la comunidad alemana de Milwaukee. Y oyeron sus últimas palabras antes de que la mano de RTOR se cerrara alrededor de su garganta. «Los mataste a todos porque sabían sobre el dinero robado. Mataste a Kellerman y a Briner y a Steinberg y a Bulmer porque yo le conté a la gente lo que confesaron. Pero no puedes matar a todos los que saben tus secretos porque Dios también conoce tus secretos». Hans Richter silenció a Violet Müller esa noche junto al río Milwaukee, pero no pudo silenciar la verdad que ella había hablado. Demasiadas personas habían escuchado demasiado de su testimonio final. En cuestión de horas, la policía de Milwaukee estaba buscando a RTOR, guiada por los testimonios de los crímenes que Violet había descrito. En cuestión de días, se iniciaron investigaciones sobre las muertes de Kellerman, Brenner, Steinberg y Bulmer. En cuestión de semanas, se había descubierto evidencia que corroboraba muchas de las afirmaciones de Violet. Hans Richter nunca fue capturado. Desapareció de Milwaukee la noche de la muerte de Violet, dejando atrás sus negocios, sus propiedades y su identidad cuidadosamente construida. Algunos decían que huyó a California. Otros creían que regresó a Alemania. Unos pocos susurraban que había sido asesinado por otros miembros de la comunidad alemana que lo culpaban por atraer atención no deseada a sus secretos. Heinrich Müller sobrevivió al ataque pero quedó con lesiones permanentes que terminaron con su carrera como tonelero. Pasó el resto de su vida buscando justicia por el asesinato de su hija, escribiendo cartas a departamentos de policía en todo el país y contratando investigadores privados para rastrear a Hans Richter. Nunca encontró al hombre que mató a Violet, pero sus esfuerzos mantuvieron el caso vivo en la memoria pública mucho tiempo después de que las investigaciones oficiales se hubieran cerrado. La muerte de Violet Müller envió ondas de choque a través de la comunidad alemana de Milwaukee, que se extendieron mucho más allá de la tragedia inmediata del asesinato de una niña. En las semanas posteriores a su muerte, mientras las investigaciones policiales descubrían evidencia que apoyaba muchas de sus revelaciones finales, la comunidad comenzó a entender la magnitud completa de lo que habían perdido. El padre O'Brien, devastado por su fracaso en proteger a Violet, tomó una decisión que definiría el resto de su carrera.
Llevó los 3 diarios que contenían las revelaciones de confesión de Violet y los entregó personalmente al Departamento de Policía de Milwaukee, a pesar de las violaciones canónicas que esta acción representaba. Su testimonio proporcionó a los investigadores información detallada sobre docenas de crímenes sin resolver que llevaron a arrestos, condenas y la exposición de una red criminal que había operado dentro de la comunidad inmigrante alemana durante años. La cooperación del sacerdote con la policía le valió censura por parte de las autoridades eclesiásticas, pero gratitud de las fuerzas del orden. El capitán detective Michael Donoghue, quien dirigió la investigación sobre la muerte de Violet, escribió más tarde que los diarios del padre O'Brien representaban la inteligencia criminal más completa jamás proporcionada por una sola fuente en la historia de la aplicación de la ley en Milwaukee. Los diarios revelaron que la comunidad inmigrante alemana del tercer barrio había albergado una concentración extraordinaria de fugitivos de la justicia europea. Hombres que habían cometido asesinatos, incendios provocados, robos y agresiones en Alemania, habían huido a América y asumido nuevas identidades, creyendo que sus crímenes permanecerían enterrados en el pasado. El confesionario de San Miguel se había convertido en un depósito involuntario de evidencia de estos crímenes, con Violet Müller sirviendo como testigo involuntaria de décadas de confesiones criminales. Wilhelm Zimmermann, quien había presenciado los últimos momentos de Violet, se convirtió en el testigo principal en el caso contra Hans Richter. Su testimonio ayudó a los investigadores a entender cómo Richter había eliminado sistemáticamente a hombres cuyos crímenes confesados habían sido comprometidos por las revelaciones de Violet. Los asesinatos de Kellerman, Brenner, Steinberg y Bulmer fueron reclasificados como homicidios, con R. Theor identificado como el principal sospechoso en los 4 casos. La investigación también reveló los motivos económicos detrás de los crímenes de R. Theor. Como propietario de múltiples negocios en el tercer barrio, Richter había obtenido enormes beneficios de las actividades criminales de sus compañeros inmigrantes. Había proporcionado servicios de lavado de dinero para bienes robados, ofrecido documentos de identificación falsos para fugitivos y operado redes de protección que extorsionaban pagos a hombres cuyo pasado criminal los hacía vulnerables al chantaje. Las revelaciones de Violet habían amenazado no solo a criminales individuales, sino a toda una economía clandestina que RTOR había construido y controlado. Brunhildar Zimmermann, quien había escuchado por primera vez las inquietantes revelaciones de Violet sobre Johann Kellerman, pasó años documentando la historia de la niña para su preservación histórica. Su relato detallado, escrito en alemán y más tarde traducido al inglés, se convirtió en la fuente principal para entender cómo la memoria excepcional de Violet la había transformado de una niña inocente en una amenaza existencial para los fugitivos criminales. Ella era solo una niña que lo recordaba todo, escribió la señora Zimmermann. En un tiempo y lugar diferente, su don la habría convertido en una académica o una maestra. Pero en nuestra comunidad en ese momento, su memoria la convirtió en la persona más peligrosa de Milwaukee. El caso tuvo efectos duraderos en las prácticas de confesión católica en comunidades inmigrantes de todo Estados Unidos. Las autoridades eclesiásticas desarrollaron nuevos protocolos para los servicios de traducción, exigiendo intérpretes adultos e implementando salvaguardias para proteger el secreto confesional. El protocolo de Milwaukee, como se llegó a conocer, fue adoptado por parroquias en todo el país para prevenir tragedias similares. La iglesia de San Miguel continuó sirviendo a la comunidad alemana, pero nunca más empleó traductores infantiles para los servicios de confesión. Una pequeña placa conmemorativa cerca de la entrada de la iglesia recuerda a Violet Müller como una niña cuya inocencia se perdió al servicio de la misericordia de Dios. La placa, instalada por el padre O'Brien poco antes de su jubilación, incluye una cita de las Escrituras: «Dejad que los niños vengan a mí,
porque de los tales es el reino de los cielos. Heinrich Müller nunca se volvió a casar después de que su esposa Greta muriera de neumonía 6 meses después de la muerte de Violet. Pasó sus años restantes trabajando como vigilante nocturno y continuando su inútil búsqueda de Hans Richter. Su última carta al Departamento de Policía de Milwaukee, escrita poco antes de su muerte en 1891, expresaba su creencia de que R. Thor todavía estaba vivo y todavía era peligroso. Un hombre que puede matar a un niño para proteger sus secretos nunca dejará de huir de esos secretos. El capitán detective Donaghue, que investigó el caso hasta su jubilación en 1895, siguió convencido de que Hans Richter había establecido una nueva identidad en algún lugar del oeste americano. Hombres como RTOR no simplemente desaparecen, escribió en sus memorias. Se reinventan y continúan su comportamiento depredador en nuevos lugares. En algún lugar de América probablemente hay un empresario o líder comunitario que una vez fue Hans Richter, de Milwaukee, y probablemente todavía está explotando a personas vulnerables para proteger sus secretos. El expediente del asesinato de Violet Meller permaneció abierto hasta 1920, cuando la policía de Milwaukee finalmente declaró legalmente muerto a Hans Richter. Para entonces, todos los testigos principales habían muerto, y la pista se había enfriado demasiado para seguirla. Pero el caso había establecido precedentes importantes para investigar crímenes dentro de comunidades inmigrantes, y había demostrado el valor de proteger a testigos que poseían conocimientos peligrosos. Los criminólogos modernos que han estudiado el caso señalan que Violet Müller fue esencialmente la víctima de una forma temprana de eliminación de testigos. Su muerte representó un intento calculado de silenciar a alguien cuyo testimonio podría haber expuesto una actividad criminal generalizada. El hecho de que fuera una niña la hizo particularmente vulnerable, pero también hizo que su testimonio fuera particularmente creíble para los investigadores que luego persiguieron el caso. El sótano de la antigua taberna de Heinrich Bulmer, donde Violet había afirmado que los niños eran encarcelados y abusados, fue completamente excavado por la policía en los meses posteriores a su muerte. La investigación confirmó la existencia de ataduras, manchas de sangre y otras pruebas que apoyaban las afirmaciones de Violet. El descubrimiento llevó a la identificación de varios niños desaparecidos y al procesamiento de los miembros sobrevivientes de la red criminal de Bulmer. En un giro final y espeluznante del caso, los trabajadores que demolían el edificio en 1923 descubrieron un compartimento oculto que contenía registros detallados de los crímenes de Bulmer. Los documentos, escritos en alemán, incluían nombres, fechas y transacciones financieras relacionadas con la trata de niños. Entre los papeles había una carta dirigida a Hans Richter, que confirmaba su sociedad comercial y detallaba los acuerdos de reparto de beneficios para sus empresas criminales. Este descubrimiento, realizado más de 50 años después de la muerte de Violet, proporcionó confirmación final de la exactitud de sus revelaciones. La niña de 12 años, que había sido descartada por algunos como una fantasiosa o buscadora de atención, había estado diciendo la verdad sobre crímenes tan horribles que los adultos apenas podían comprenderlos. La historia de Violet Müller sirve como recordatorio de que el mal a menudo se esconde detrás de fachadas de respetabilidad y de que los miembros más vulnerables de la sociedad, niños, inmigrantes, los pobres, son a menudo los únicos testigos de crímenes que personas poderosas desean desesperadamente ocultar. Su memoria, que debería haber sido un don, se convirtió en una maldición que le costó la vida. Pero su valentía al decir la verdad, incluso en las circunstancias más aterradoras, ayudó a exponer una red de criminales que de otro modo podrían haber continuado su comportamiento depredador indefinidamente. Este misterio nos muestra qué tan rápido los inocentes pueden volverse peligrosos cuando amenazan los secretos que los hombres malvados matarán para proteger.
¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que se reveló todo? Deja tu comentario abajo. Si disfrutaste de este relato y quieres más historias de terror como esta, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y compártelo con alguien que ame los misterios. Nos vemos en el próximo video.